ya terminando los chicos. Bueno, oramos al Señor y comenzamos con la lectura. Padre del cielo, cuántas gracias te damos por esta esperanza gloriosa, Señor, que habita en nosotros. Señor, la expectativa de la venida de tu Hijo. Señor, cuánto esperamos ese día. Señor, quisiéramos hacerlo como conviene, Señor, con expectativa santa, siempre intentando estar cerca tuyo. En tu casa, Padre, en comunión, Señor, y alabándote y con el deseo profundo de escuchar tu voz. Por eso rogamos, seas tú el que nos hable esta noche, nos des la gracia de escuchar tu consejo. Y especialmente rogamos por los chicos, Señor, que están subiendo ahora, nuestros hijos que están allá arriba, para que desde esta edad, Señor, tan temprana, ellos puedan atesorar en sus corazones tu palabra. Rogamos que ellos puedan tomar decisiones firmes en Cristo, Señor, que tu palabra haya morado en sus corazones, como te rogamos por los nuestros, para bendición, Señor, de ellos y nuestro también. Gracias, Padre, por poder juntarnos esta noche con esta intención. Rogamos que tú nos bendigas, sea un tiempo espiritual de bendición y edificación para la Iglesia. Oramos muy agradecidos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, se habrán dado cuenta que el viernes pasado terminamos la carta que estábamos considerando, que fue segunda Timoteo, y hoy nos toca un libro nuevo. Bueno, entendimos con los hermanos continuar con la tercera carta pastoral, con Tito. ¿Y por qué se llaman epístolas pastorales y normalmente se estudian juntas? Bueno, primeramente porque Pablo, tanto a Timoteo como a Tito, les escribe como pastor. Él los alienta, le dice a Timoteo, nadie te menosprecie. Sí, ¿no? Pues le pide algunas cosas que él tenía que hacer. Él los guía, le dice, persiste en lo que has aprendido. Le dice, mira, van a venir tiempos complicados. Le transmite una visión, le dice la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Pablo les escribe como pastor a estos hermanos, pero también les enseña cómo pastorear ellos mismos. Y le dice para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y también les dice cómo reconocer pastores. Bueno, por todos estos motivos se las denomina epístolas pastorales. Y el orden que nosotros seguimos, que es el orden que está en nuestras Biblias, no es el orden en que fueron escritas. Aparentemente, bueno, sobre el final del libro de los Hechos, Pablo fue liberado del primer arresto en Roma, y allí visita Éfeso, deja a Timoteo para que realice esta tarea. Después se va de viaje a Macedonia, desde ahí escribe la primera carta a Timoteo. Después va a Creta, deja a Tito, que es a donde está Tito en el momento de recibir esta carta. Poco tiempo después le escribe la carta, o sea que el orden natural sería después de primera Timoteo que venga esta carta, no segunda, que es la que acabamos de estudiar. ¿Por qué es importante esto? Porque decíamos cuando comenzábamos segunda Timoteo que las circunstancias en las que se escribieron las cartas son muy diferentes. En primera Timoteo, como en Tito, Pablo estaba libre, lleno de proyectos, planeando viajes, y una situación muy diferente a segunda Timoteo, donde él ya estaba preso por segunda vez en Roma, y con la certeza que le quedaba poco tiempo. Él escribía segunda Timoteo sabiendo que iban a ser sus últimas palabras, y la carta es totalmente distinta. Y en estas últimas palabras se ve también el mismo corazón de pastor que se ve en estas, pero con otro contexto muy, muy diferente. ¿Por qué mencionamos esto? Porque hay que sacar el chip de lo que veníamos considerando, la forma de hablarle de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo y volver a primera, que es este Pablo con ganas de ir a visitarlos, a enseñar, a corregir, y le escribe a Tito. Y bueno, ¿quién era Tito? ¿Por qué le escribe a Tito? Bueno, Tito era un gentil, Tito era un griego, a diferencia de Timoteo, que Timoteo tenía el papá que era griego y la madre que era judía. ¿Y esto qué beneficio traía? Bueno, que Timoteo, por lo que cuenta Pablo, conocía la palabra de Dios desde chico. Su mamá y su abuela le enseñaron la Biblia desde chiquito. Y esto, hermanos, es una bendición enorme. Es la parte del varón del Salmo 1, donde dice, bienaventurado, muy feliz, el que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentado. Y que Timoteo haya conocido la palabra de Dios desde chiquito es muy importante. Es una bendición enorme, pero no es determinante. Vemos cómo le escribe a Timoteo, que de chiquito fue instruido, y le escribe también a Tito, con una tarea similar, que es de otro contexto totalmente diferente. Un hombre gentil, griego. Y esto no es determinante.
Aunque a nosotros a veces nos parece que sí. Yo cuando pensaba en esto, quién era Tito, me acordaba de hace algunos años, cuando trabajando con los jóvenes, y quizá algunos hermanos de la iglesia me hablaban como vos que sos nuevito, y yo tenía tarea ministerial hacía muchos años, y está en nosotros ver como que los que no nacieron en la iglesia tienen un condicionamiento negativo. No, lo determinante es la relación con Dios y el proceso que Dios hace en la vida de cada uno, y no es garantía de nada si vienen, es muy bueno nacer acá. Por eso la necesidad de que nuestros chicos estén arriba aprendiendo la palabra de Dios, para que este tiempo que ellos están pasando, todos estos años criados acá, les sea de provecho y lo puedan capitalizar. Porque el tiempo pasado acá adentro, si no es en piedad y aprendiendo la palabra de Dios y conduciéndonos de la manera, creciendo de la manera que Dios quiere, en sí mismo no es garantía de nada. Y vemos en estos dos hombres de Dios, de contextos tan diferentes, tareas similares. ¿Y cuál era la relación que tenía Tito con Pablo? ¿Por qué le escribe a Tito? Bueno, Tito se convirtió, se podría decir, con Pablo. O sea, se convirtió por la predicación de Pablo. Y después de esto, Tito lo acompañó, y lo acompañó bastante. Allí en Gálatas está el relato donde dice, bueno, subí a Jerusalén con Bernabé y con Tito. Y no solamente lo acompañó, sino que después de un tiempo, Tito fue emisario de Pablo. O sea, era un hombre de confianza de Pablo. No solamente se convirtió por la predicación de Pablo, no solamente lo acompañó en distintos viajes, en varios viajes, sino que era un hombre de confianza. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los Corintios, no lo busquen, en el capítulo 8 de 2 Corintios, en distintas oportunidades, el verso 8 y el verso 16, relata la tarea que Tito hacía entre los corintios, y habla de qué corazón dispuesto y cómo trabajaba entre ellos. Él trabajaba a pedido, digamos, como por mandato, porque lo había dejado Pablo, y era de tal confianza que es quien llevó la segunda carta a los corintios a la iglesia de Corinto. Era alguien de suma confianza. Era alguien a quien Pablo había discipulado. Él lo había tomado, después de convertido, y lo llevó con él y lo discipuló. Y nosotros muchas veces tenemos la idea de discipulado como lo que se está haciendo arriba, que es parte del discipulado, ¿no? Juntarnos con alguien, leer la Biblia, a veces usar algún libro, los hay muy buenos, muy útiles, que ordenan un poco los pensamientos para tener más o menos cubierto todos los temas que son necesarios en los primeros pasos de la fe. Y claro, el discipulado incluye esto. El discipulado incluye juntarse con alguien, hablarle, incluye también estos tiempos donde escuchamos la palabra de Dios, no de forma tan interactiva como se hace arriba o en un discipulado personal, sino de esta manera. Pero tenemos que saber que el discipulado es mucho más vasto que esto, incluye muchas más cosas. Discipular a alguien implica transmitirle la vida, transmitirle la forma de ver la fe. Y esto se hace pasando tiempo con la gente. No en un ratito. Un ratito se puede hacer esto que decíamos recién, pero se discipula a alguien transmitiéndole la forma de ver la fe. Y esto se hace compartiendo la vida. Viendo no solamente cómo analizamos un texto, sino viendo cómo nos conducimos en cualquier circunstancia, cuando nos tratan mal. Yo siempre me acuerdo, con mucho cariño, una vuelta, Omar hizo algo parecido, me tomó y me llevaba para todos lados, y me llevaba siempre a entregar televisores. Y una vuelta llevábamos en aquellos tiempos los 29 pulgadas, no eran como la de ahora, eran grandes así. Los subimos al 2.º piso, creo, por escalera. Yo era bastante más joven, Omar también, pero nos costó un montón subirlo. Llegamos arriba y había un muchacho que era el hijo de quien le había encargado la reparación, que era un chico con una discapacidad mental. Y la dueña de casa no estaba. Y pusimos el televisor, Omar lo enchufa, anda, y el chico dice, bueno, dice a mi mamá que lo va a probar bien y después lo llama para pagarle. Y yo dije, agarra, tira el televisor por el balcón ahora. El trabajo que nos dio, aparte lo había reparado. Luego que Omar le dijo, bueno, agarramos y nos fuimos. Hermano, esa es forma de transmitir la fe también. Eso es discipular a una persona. Yo al día de hoy me lo acuerdo, porque yo sé lo que me surgió a mí. Y esto en todos los ambientes, en los aspectos de la vida, forma parte del discipulado. Porque tenemos que entender que nosotros damos por lo menos dos mensajes. Uno puede ser este que yo estoy dando acá, o que están recibiendo los chicos arriba, que son unos 30, 35 minutos. Pero hay otro mensaje, que es el que nosotros, cada uno de nosotros, no solamente los que tomamos este lugar, todos nosotros, damos el resto del mes, damos el resto de la vida. Los que estamos de este lugar podemos a lo sumo una vez por mes compartir 30 minutos.
Cada uno de nosotros no lo hace más que una vez al mes. Sin embargo, compartimos entre los hermanos y entre la gente que no conoce al Señor el resto de la vida. Y ahí también transmitimos un mensaje. ¿Y cuál es más importante? Bueno, este mensaje es muy importante, el que estamos transmitiendo acá. ¿Por qué? Porque transmitimos la palabra de Dios que es eterna, la palabra de Dios que tiene poder y que transforma las vidas. Claro que es importante. Pero siempre dice Omar que el peso del mensaje está en la vida del mensajero. Y el otro mensaje que nosotros transmitimos, no en estos 30 minutos, sino el resto del mes, que compartimos la vida, porque nosotros compartimos la vida, somos una familia y compartimos mucho tiempo. El resto del mes, el otro mensaje es el que manifiesta realmente cuál es nuestro carácter, que no es lo mismo que temperamento. El carácter se forma, con el temperamento se nace. El carácter se forma y Dios debe formarlo. En el otro mensaje que compartimos el resto del mes es donde se ve si en nosotros hay valentía. Y uno dice, bueno, valentía, uno es más fuerte que otro. No, valentía para obedecer, que eso es lo difícil. Lo otro no, lo otro es una cuestión de temperamento, sino que el carácter se ve en la valentía que tenemos para obedecer, que es lo más difícil. Pablo le escribe a los corintios, por ejemplo, diga, portaos varonilmente. Y uno entiende que por ahí tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, tiene que ser bien machazo. Bueno, es una palabra muy particular, que no se menciona en el resto del Nuevo Testamento. Entonces uno dice, bueno, puede ser medio difícil saber a qué se está refiriendo con esto. Portaos varonilmente. Bueno, esta palabra del Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces, ¿cómo podemos saber a qué se refiere? En los tiempos que Pablo escribía, tanto el Señor como los apóstoles, todo, la versión que manejaban del Antiguo Testamento era la Septuaginta, que se escribió también en griego. Y en el texto griego del Antiguo Testamento, esta misma palabra que Pablo usa para decirle portaos varonilmente, se usa muchísimas veces, y ahí sí podemos ver en qué contexto se usa. Y todas las veces que en el Antiguo Testamento se usa esta palabra, la misma que Pablo usa para portaos varonilmente, si bien nosotros la tenemos traducida de otra manera, siempre está relacionado por lo menos con tres cosas. Con la certeza de que Dios está con nosotros. Portarse varonilmente es portarse de una manera que manifieste en nuestra vida la certeza que tenemos que Dios está con nosotros, con la certeza que tenemos que estamos haciendo lo que Dios quiere, y está relacionada también con la certeza y la confianza que nosotros tenemos del gobierno de Dios en nuestra vida, que todo cuanto nos pasa está permitido por Dios. No tiene que ver la valentía varonil con el temperamento, sino con estas cosas, que tiene mucho más que ver con la confianza y con la obediencia. ¿Y esto cómo se transmite? ¿Desde acá en un ratito? No, mis hermanos. Esto lo vemos el resto del mes. Y esto es lo que Pablo hizo con Tito entre muchos otros. El otro mensaje que se transmite el resto de la vida es el que manifiesta dónde está nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esto se ve en las pequeñas actitudes. No se ve tanto si uno organiza una actividad grande, un campamento, o si predica. Yo puedo estar acá porque me lo pidieron, para que me vean, por un montón de motivos. Sin embargo, muestra que hay en mi corazón las pequeñas actitudes. Cómo me conduzco cuando nos saludamos, cómo reaccionamos ante alguna situación que no nos guste, porque ahí se ve dónde está el corazón. Y ese mensaje es el que da respaldo. El que le da el respaldo a Pablo para escribirle a Timoteo, a Tito. Ese es el mensaje que discipula. El otro está muy bien, tenemos que hacerlo, por eso apartamos y los hermanos hacen el esfuerzo de todos los viernes preparar algo para los chicos arriba, porque es importante. Pero el resto del mensaje, porque los chicos comparten la vida con los hermanos, es el que influencia, es el que discipula, es el que da credibilidad al mensaje. Y por otro lado lo tenemos que hacer porque nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios y a ser discípulos, no a conseguir adherentes. Y mis hermanos, tenemos que tener en claro que esto no es solamente una tarea de los pastores. El discipular es una tarea de todos nosotros. Todos nosotros, querramos o no, enseñamos todo el tiempo, influimos todo el tiempo. Quizás sin decirlo, pero sí como actuamos. Los que nos rodean, principalmente los hermanos nuevos que se suman a la familia de Dios, todo el tiempo están observando y sacan conclusiones de cosas que a veces ni las decimos, pero que las aprenden por nuestra conducta. Y todos influimos, todos discipulamos.
tema es que a veces influimos para bien y a veces influimos para mal. Por eso, la importancia de nuestra vida personal, no solamente de los pastores, de todos nosotros. ¿Por qué? Porque el discípulo no es mayor que su maestro. Y los hermanos que se van sumando van a ir aprendiendo no solamente lo que se diga de acá, sino cómo nos tratamos todo el tiempo. Y el discípulo no es mayor que su maestro. Y si nuestra vida no respalda el mensaje que damos, lo que aprendan los más chicos que están arriba, los nuevos que se vayan sumando, no va a ser bueno. Y dice que el discípulo no es mayor que su maestro, y dice, bástale al discípulo ser como su maestro. Le basta ser como su maestro. Por eso es importante de pensar nosotros qué estamos transmitiendo. ¿Cómo enseñamos? No, vuelvo a decir, no desde acá, desde allá. ¿Por qué? Porque ya lo escucharon muchas veces, pero me parece muy gráfico. La iglesia soy yo y sos vos, mi hermano. La iglesia ora si vos orás y yo oro. La iglesia evangeliza si vos evangelizás y yo evangelizo. En la iglesia de amor si yo demuestro amor, si vos demostrás amor. Y no es bíblico, es una canción secular, pero dice, a menudo los hijos se nos parecen, ¿no? Y no hay peor astilla que la del mismo palo. Y hay un dicho que dice, ¿no? Cría cuervos, y después no nos podemos quejar que nos están sacando los ojos y criamos cuervos. Si reaccionamos de mala manera, si nos tratamos de forma áspera, si nuestras prioridades no son las de Dios, y recibimos lo mismo. O sea, qué bárbaro esta iglesia, la iglesia soy yo. Y nosotros todo el tiempo discipulamos. Por eso la importancia que el canon, la medida de nuestra vida sea la palabra de Dios. Bueno, decíamos que Tito viajó con Pablo, que fue emisario de Pablo, y que finalmente Pablo le encomienda tareas a Tito. Vamos a ver más adelante, pero no vamos a considerar esta noche, que en el verso 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, y sigue el versículo, ¿no? Y uno puede decir que este es el motivo de la carta, le escribe a Tito para saber cómo conducirse. Pero uno dice, ¿cómo? Pablo le encargó la tarea, por esto te dejé, así como dejó a Timoteo en otro lugar. ¿Pablo fue el que le encomendó la tarea? ¿No fue el Señor? Sí, claro que sí. El Señor es el que le encomendó la tarea, porque Él mismo constituyó apóstoles, maestros, pastores. El mismo Señor es el que constituye. El Señor primeramente es el que llama. El Señor primero llama. El Señor es el que capacita. Él capacita a los llamados. Es el Señor el que sostiene y envía obreros a su mies. Esto lo hace Dios. Y la iglesia lo reconoce. O sea, Dios hace una parte, pero la iglesia lo reconoce. Tiene que ver esta tarea. Y los responsables de la iglesia son los que encomiendan. O sea, ¿no es Dios el que lo encomendó? Claro que sí. Pero la iglesia lo tiene que reconocer. Y los responsables de la iglesia, Pablo en este caso, es el que encomienda en la práctica la tarea. Así es como funciona bíblicamente. O sea, es decir, este es el modelo de Dios. No se puede omitir ninguno de estos pasos. Tiene que estar el llamado de Dios, tiene que estar el reconocimiento de la iglesia y tiene que estar la encomendación de los responsables. Mis hermanos, no es bíblico, o sea, no es de Dios lo que hoy se llaman iglesias emergentes. Lo que hoy se llaman ministerios que a veces dentro de la iglesia, quizás no sea una iglesia emergente, pero sí dentro de la iglesia hay ministerios emergentes. ¿A qué se llama así? Cuando algo surge espontáneamente, sin que una iglesia lo reconozca o los responsables de una iglesia lo encomienden. Cuando esto ocurre, que algo surge espontáneamente, ocurre como ocurrió en la iglesia de Antioquía, que fue una iglesia que surgió espontáneamente por la predicación de los convertidos. Ellos iban viajando, trabajando, y en Antioquía se formó una iglesia. ¿Y qué ocurrió ahí? Cuando en Jerusalén se enteraron que había una iglesia que había surgido de esta manera, mandaron hermanos a ver. Eso está en Hechos capítulo 11, después léalo en su casa. ¿Y para qué mandaron hermanos? Para enseñorearse de ellos, porque no mandaron para enseñorearse de nadie. Mandaron hermanos para que hagan con la iglesia en Antioquía que se estaba formando, que hagan con los miembros, con los líderes, con los futuros pastores, lo mismo que Pablo hizo con Tito y con Timoteo y con tantos otros.
no para enseñarse de ellos, sino para discipularlos, para transmitirles cómo se hace la tarea, para enseñarles cómo se vive, de qué manera se gobierna la iglesia. Por este motivo fueron desde Jerusalén. Lo que vemos hoy que se llaman iglesias emergentes generalmente tienen más que ver con ansias de poder. Quizá hermanos que no tienen reconocimiento de una tarea que ellos entienden que Dios les dio en su iglesia, entonces, ¿qué hacen? Se abren su iglesia propia, sin el reconocimiento de los hermanos y sin la encomendación de hermanos mayores en los años y en la fe que reconozcan esta tarea. Entonces yo me hablo en el garaje de mi casa y soy pastor de ahí. Es una iglesia emergente. Muchas veces tiene que ver con ansia de poder y otras veces con rebeldía, por no sujetarse a las autoridades de la iglesia. Dice, bueno, yo me abro una iglesia en otro lado. ¿Y qué ocurre? Que generalmente esos emprendimientos lo que resultan son en una mezcla que tiene que ver en parte con buenos deseos, con algunos principios cristianos, mezclado con algunas modas que a veces son doctrinas mal enseñadas, que a veces son cuestiones sociales como el feminismo, que a veces tienen que ver con modas como... yo veía la otra vez una iglesia muy, muy grande, el pastor todo tatuado, un gimnasio. Dice, se está queriendo parecer a algo que no es lo que debiera mostrar, no es lo que debiera transmitir, de la manera que debiera discipular. Esto llega a extremos, como yo le comentaba hace unos domingos, de una iglesia no en este país, en otro, se llama bar iglesia. Es un bar, con barra, con escenario, con gente tomando algo, el codo en la barra, y en el escenario hay alguien que hace algo parecido a un mensaje. Es como un bar, pero es una iglesia. ¿Qué pasó? Y ahí alguien hizo algo que se le ocurrió, es una iglesia emergente. Ahora, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale esto? Esto sale de gente que no fue criada, que no fue discipulada, que se le ocurrió, o que quería algo de esta manera, o que creyó que Dios le había dado un ministerio que la iglesia no le reconoció y los responsables tampoco, o que por rebeldía se fueron porque no se querían sujetar a la autoridad de la iglesia, y no fueron criados. Ahora, ¿por qué no fueron criados? Y puede ser, a veces se ve que algunos no son criados porque a nadie le interesó hacerlo. Y esto lamentablemente se ve mucho en las iglesias. Hermanos muy grandes, y yo, ¿quién va a seguir con la tarea? Y no se ve a nadie en vista que pueda. ¿Por qué? Y a veces pasa que a nadie le interesó criarlos. A nadie le interesó transmitir la visión, la vida. Pero a veces también pasa que algunos no queremos aprender. Algunos somos difíciles de enseñar. Y también puede pasar por esto. Por ahí porque nadie se interesó en criarlos, o a alguno que no le interesó aprender. Por eso, mis hermanos, el modelo bíblico es este. Y como Pablo no quería que esto pase, él continuó la tarea que había iniciado con Tito desde su conversión, continúa con esta tarea escribiéndole esta carta. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Capítulo 1 de Tito, verso 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Con la ayuda de Dios vamos a ver estos 4 versículos que son solamente el saludo, el encabezado de la carta, el saludo que Pablo le hace a Tito. Y bueno, arranca como Pablo arranca generalmente, diciendo: Pablo, siervo de Dios. Y esta palabra, buscando en distintos comentarios, muchas veces trae discusión, que algunos dicen no, se pone siervos, pero la palabra es esclavos, que realmente es esclavo, es dulos, significa esclavo. ¿Y por qué ponen siervos? Y porque muchas veces lo que se cuestiona es que la tarea no es por obligación, como es con un esclavo. El esclavo no tenía libertad para decir hago caso, no hago caso, me quedo, me voy, tenía que quedarse, sino tenía sanciones. Esta tarea es voluntaria. Por eso muchas veces se cambia la palabra y se pone
siervo. En realidad, el término más apropiado es el de esclavo voluntario. La figura está allá en Éxodo 21, donde el esclavo, porque le fue bien, voluntariamente quiso quedarse en la casa del amo. Y lo que era Pablo, él escribe esclavo, porque él era esclavo, pero era un esclavo voluntario. Ahora le dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Yo pensaba, qué saludo tan particular, ¿no? ¿Por qué? Porque usa dos palabras seguidas, a continuación, una de la otra, que parecen antagónicas. Por un lado le dice, Pablo, esclavo, siervo. Y en otros lugares, cuando le escribe a los corintios, él dice, ¿qué clase de siervo, de esclavo? El esclavo de más baja condición, el que estaba abajo en el barco remando. O sea, una figura de la más baja condición. Y pegado, ¿qué le dice? Y apóstol, que es la máxima autoridad de la iglesia. Dice, qué saludo raro. ¿Cómo se describe como el de más baja condición y el de más alta autoridad? Bueno, la explicación está a continuación. Pablo, siervo de Dios y de apóstol Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Parecen antagónicas, pero es así la vida del siervo de Dios cuando es conforme a la fe de los elegidos de Dios. Esta palabra conforme en el original significa va abajo. O sea, si la vida va abajo de la palabra de la fe que le fue encomendada a los escogidos de Dios, tiene que tener estas características. Tiene que ser un siervo y tiene que tener autoridad. Es la misma palabra cuando en Juan está la boda de Caná y dice que había allí 6 tinajas conforme, o sea, de acuerdo a la fiesta que estaban atravesando, ¿no? O sea, de acuerdo a esta fiesta tenían que estar las tinajas. Bueno, si es conforme a la fe de los escogidos de Dios, tiene que estar estas dos características, que cuando uno le cuenta a alguien de afuera parece una locura, parece un esquizofrénico. ¿En qué quedamos? ¿Sos el de más baja condición o el de más autoridad? No, las dos cosas. Porque es conforme a la fe. Y es así. Tiene que estar la humildad y tiene que estar la autoridad. Que la autoridad, así como decíamos que el carácter no tiene que ver con el temperamento, ni de golpear la mesa, ni conducirnos de esta manera, sino tiene que ver con una obediencia. La autoridad tampoco tiene que ver con ponerse a gritar y mandar. La autoridad se percibe, la autoridad es de Dios. A mí me llamaba mucho la atención los discursos de los candidatos del balotaje después de la elección. Y yo veía uno que ganó y uno que perdió. Pero había algo en común en los dos. Usted fíjese si puede verlo en algún momento. Uno de ellos, mientras hablaba, la gente al lado saludaba a la gente, hablaba, hacía gestos, qué sé yo. Está hablando alguien que estuvo en una elección, está dando un discurso. ¿Qué demuestra eso? No tiene autoridad. Si habla alguien con autoridad, a nadie se le ocurre estar haciendo cosas. Y otro que ganó, ¿qué pasó? La que estaba al lado, que era la novia, pareja, no sé qué es, mientras él hablaba, estaba al lado haciendo gestos, mímica, las mismas palabras que él decía. Usted imagínese a Marcela parada al lado mío ahora, haciendo los gestos, haciendo así, y decir, no, es una payasada, apaguemos todo, nos vamos a casa a comer los fideos. Porque aunque tuviesen estos cargos tan importantes y uno fue electo presidente de la nación, evidentemente lo que no siente su pareja es que tenga autoridad, si no, no se le ocurriría hacer eso, porque la autoridad se transmite, no la da ni una votación, ni un cargo, ni un ministerio, es algo que Dios da y que se respalda con la vida de todos los días, que es la autoridad que tenía Pablo para escribirle a Tito estas cosas, y que tiene que haber en nuestra vida para criar nuestros hijos, que tiene que haber en la vida para poder tener un ministerio en la casa de Dios, que tiene que haber en nuestro matrimonio, que tiene que haber en todas las áreas de la vida. Y esto se logra por el Espíritu Santo, cuando actúa conforme a la fe de los escogidos de Dios. La única forma es esta, porque esto es antinatural. No se puede ser el esclavo de más baja condición y tener autoridad. Humanamente, si no es por la intervención del Espíritu de Dios, una de estas dos cosas en la vida del hombre es impostada, es actuada. O se hace el humilde, o se hace el que tiene autoridad. Una de las dos tiene que ser impostada. Sin embargo, cuando es fruto del Espíritu Santo, tiene que ser de esta manera.
Y dice que es conforme a la fe de los escogidos de Dios. A mí me llama mucho la atención cómo lo aplica un escritor muy bueno, Hendriksen, que dice, para el bien de los escogidos de Dios. Yo pensaba, claro, es las dos cosas. Es conforme a la fe de los escogidos de Dios, es formada de acuerdo a la fe, y es para el bien de la fe de los escogidos de Dios. Es para bien de la iglesia lo que Pablo le escribe a Tito, que tiene que ser siervo, no tiene que olvidar de eso, y que tiene que tener autoridad. ¿Y qué más? Dice, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Mis hermanos, si el ministerio de alguien es bíblico, tiene que ser así. Tiene que ser un siervo, tiene que tener autoridad de Dios, si es de acuerdo a la palabra de Dios, y tiene que ser conforme a la piedad, según la piedad. Hace algunos viernes, no me acuerdo en qué tocaba estudiar, pero meditábamos eso desde este mismo lugar. ¿Qué significa piedad? Bueno, originalmente significa rendir homenaje con la actitud interna respecto a las cosas de Dios. La piedad es una vida que rinde homenaje a Dios con la actitud interna. Bueno, tiene que ser conforme a esto. Pablo le dice también a Timoteo, hablando de la piedad, y usa una palabra muy parecida que significa adorar bien. ¿Cómo es adorar bien? Con la vida. A veces pensamos que adorar es cantar canciones más lentas, ¿no? La obediencia tiene mucho más que ver con la adoración que la canción. Dice, adorar bien, con obediencia. Porque, mis hermanos, la piedad y la sana doctrina, las sanas enseñanzas de la palabra de Dios, van de la mano con la santificación. Vivir rindiendo homenaje a Dios con la actitud interna va de la mano con la santificación. Una de las marcas de la apostasía, de alejarse de Dios, ¿cuál es? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. ¿Cómo la niegan? Con sus vidas. A ninguno se le dice, che, eso de la piedad, no la tengan en cuenta, no va, eso es viejo, vamos con otra cosa, no, esto no nos manejamos más. No lo dice, nadie se anima a decir esto. Con sus vidas niegan la eficacia de ella. Porque, mis hermanos, mi vida refleja, cómo me conduzco, refleja cuánto conozco a Dios. Y Pablo dice que si esto es así, si es de Dios, tiene que ser conforme a esta vida de piedad. Porque cómo nos conducimos refleja cuánto conocemos a Dios. Y el verso 2 dice que todo esto que le dijo hasta acá, esta manera de conducirse, esta manera de vivir, todo lo que dijo hasta acá, descansa en el verso 2, que es en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Todo lo que dijo hasta acá, cómo debe conducirse, es por la expectativa, es por la confianza, es por aguardar ese momento, mis hermanos, en que nos vamos a encontrar con Dios. Todo esto que Pablo le enseña en el primer versículo, que es un montón, y que bueno, nosotros meditamos en apenas algunas cositas, es por la expectativa de ese momento que Job escribe, relata en el libro, yo mismo le veré y no otro. Y dice, bueno, todo esto está sostenido por esta expectativa santa, la esperanza eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Y este plan de Dios, dice, y a su debido tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación, versículo 3, que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Este plan de Dios que no miente, que está desde el principio de los siglos, no es una idea que se le ocurrió al último momento, ya sé que estaría bueno esto, no, Dios lo tenía planeado desde el principio de los siglos, lo manifestó Dios a su debido tiempo, que fue en la venida del Señor, que era un misterio en el Antiguo Testamento. El misterio era la iglesia, no la vida eterna. La iglesia era un misterio. Y a su debido tiempo Dios lo manifestó en la venida del Señor, y a Pablo le fue encomendado
por mandato de Dios. Dios le mandó, esto lo tenés que contar. Trataba de acordarme y no me acuerdo quién lo dijo. Hermano, si puede renunciar al ministerio, hágalo. Porque mis hermanos, si el ministerio lo encomendó Dios, es muy difícil. Está este sentimiento que tiene Pablo. A mí Dios me encomendó. Por mandato tengo que contar esto. ¿Para qué? Para salvación. Contar lo que cantábamos hoy, ¿no? Que Dios envió a Jesucristo, que siendo rey, en su mesa nos dio de comer. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y Dios le mandó a Pablo, tenés que contar esto, ¿qué? Para salvación. ¿Y para qué más? Y para que esto que lo alentaba a Pablo nos aliente también a nosotros. Pablo contaba esto para salvación y quedó escrito en la carta de Tito para que nos aliente a nosotros también. Y cierra el saludo en el verso 4 diciendo a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Qué frase afectuosa, ¿no? A Tito, verdadero hijo, como le escribe a Timoteo, me hacía acordar, el mismo afecto que le escribía a él. Es que es un afecto que producen la común fe que tiene, como escribe acá, sin dudas, pero también el tiempo compartido con ellos. Sin duda que es necesaria la fe porque es así, pero también lo produce el tiempo compartido, la comunión. El tiempo compartido con ellos. Les hace saludar a estos dos hermanos de esta manera. Y yo me acordaba hace un tiempo largo que contaba Twitty hablando con un hermano que le decía que le costaba tener paciencia ante por ahí algo que alguno de otro hermano no hace bien, o al corregirlo que no lo tome. Y decía, no, para mí me cuesta mucho tener paciencia, me cuesta mucho tener compasión. Y Twitty le dijo en aquel momento, ¿sabes cuál es el problema? Que vos no lo mirás como si fuese tu hijo. Vos pensás la misma situación, si pasa con tu hijo, le tendrías más paciencia, tendrías más compasión. ¿Por qué? Porque hay un vínculo. Y la solución es mirar de esta manera, que de ninguna manera implica dejar pasar por alto el pecado. No, porque de hecho a nuestros hijos nosotros lo tenemos que corregir para su bien y el nuestro. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Pero qué distinta que la mirada cuando el implicado es nuestro hijo, es alguien de nuestro afecto o es alguien con que compartimos la comunión. Se ve esta relación de afecto que tenía Pablo, que es como el aceite que lubrica los engranajes de la relación fraterna. Que es posible por el Espíritu Santo, ¿no? Pero que el trato diario, esta familiaridad, da esta posibilidad. Y así lo ve Pablo, con esta cercanía. Y termina con este saludo, este saludo de 4 versículos tan rico, deseándole la gracia, la misericordia y la paz de Dios sean con él. Alguien que él quiere tanto, como si fuese su hijo, ¿qué es lo que le desea? La gracia, la misericordia y la paz sean con él. Yo cuando leí esto me hacía acordar la bendición de Jacob en Génesis 49, cuando ora por sus hijos. Y cuando ora por José, le dice que Dios lo bendiga con las bendiciones de los cielos de arriba y con las bendiciones de abajo. Y Pablo dice la gracia, la misericordia y la paz, las bendiciones de arriba, las bendiciones del cielo y las bendiciones de abajo. Porque cuando disfrutamos de estas cosas, disfrutamos las bendiciones de arriba y las bendiciones de abajo, en la vida diaria, que es lo que necesitamos todos, mis hermanos. Las bendiciones de arriba y las bendiciones de abajo. ¿Cuál es el tema? Que normalmente la mayoría de nuestro tiempo la ocupamos en otras cosas. Y no tenemos en cuenta que lo que necesitamos son estas cosas, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios esté con nosotros. Que Dios nos bendiga para poder tener este carácter, esta forma de ver la vida, el ministerio, la relación que tenía Pablo. Y el deseo para nosotros, para nuestros hijos y para la iglesia, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios, las bendiciones de arriba y las bendiciones de abajo, estén con nosotros. Que así sea para la gloria de Dios.